A ver, solemos pensar que la empatía extrema requiere derribar todos nuestros límites, volvernos casi permeables y mezclarnos por completo con el dolor del entorno. Claro, como si hubiera que deshacerse de uno mismo para conectar de verdad. Exacto. Pero, ¿y si la clave para la compasión más pura fuera exactamente lo opuesto? O sea, ¿y si necesitáramos muros, andamios y una estructura casi rígida para poder amar de verdad sin rompernos en el intento? Fíjate que esa paradoja de la que hablas es justo la piedra angular del material que tenemos hoy en la mesa. Hoy nos sumergimos en una exploración súper singular sobre la anatomía emocional. Sí, el texto base se titula El vitral de los 7 cubos. Y a ver, en la superficie se presenta como un cuento infantil. Con su típico sabio y todo, ¿verdad? Eso es, está protagonizado por el clásico sabio Nasruddin y un niño llamado Santi. Pero, bajo esa envoltura de fábula con animales, que es preciosa por cierto, esconde una tesis psicológica y geométrica fascinante. Totalmente. El relato intenta algo muy ambicioso, fusionar el modelo de los chakras orientales con la sabiduría matemática mesoamericana del Nepohualcínfin. Todo para trazar el mapa de cómo alcanzamos la compasión absoluta. Frena un segundo antes de avanzar, porque la palabra se las trae. ¿Qué es exactamente el Nepohualcínfin? Es un término imponente, sí. Suena a un artefacto arqueológico súper complejo. Y claro, si vamos a construir el análisis sobre esto, necesitamos entender los planos. Cómo se aplica un modelo mesoamericano a la anatomía de nuestras emociones. Vale, buena pausa. A ver, el Nepohualcínfin, en su origen histórico, es un instrumento de cálculo. O sea, con un ábaco. Algo así. Es una especie de matriz matemática prehispánica fascinante, basada en cuadrículas. Sin embargo, en el contexto de este texto, se utiliza su estructura conceptual. Entiendo. Específicamente, usa la agrupación de bloques o cubos para representar la construcción de la identidad humana. El relato toma 7 cubos y los dispone de manera horizontal. Vale, en fila. Exacto. 4 del lado izquierdo y 3 del lado derecho. Es un viaje lineal. El autor postula que cada bloque que vamos añadiendo a este modelo forman las piezas de una catedral gótica interna. Qué imagen tan potente, ¿eh? Y la misión final, el clímax de este recorrido, es entender cómo esa línea horizontal de repente se convierte en algo trascendental. Ya, ahora lo veo. Es como si el texto nos diera el manual de instrucciones para construir el vitral de esa catedral, pieza por pieza, hasta lograr esa emoción purísima de reconocer verdaderamente al otro. Ese te miro, te vero, te respeto, del que tanto habla la psicología moderna, sí. Ese momento en el que la empatía no es solo un adorno, sino la base de la conexión real. Pues empecemos entonces por los cimientos de esta obra. Me parece perfecto. El relato sitúa el inicio en el lado izquierdo del modelo, que equivaldría a los instintos más básicos, o sea, el primer chakra. Y ahí Nasruddin se topa con un erizo. Un erizo llamado estructura. Eso es, que representa el primer cubo, el de color rojo. Y me llama la atención el animal elegido. Es que el texto es muy astuto al elegir a un erizo. A ver, normalmente asociamos las púas con el aislamiento, con una defensa hostil frente al mundo. Claro, como diciendo, no te acerques. Exacto. Pero este erizo utiliza sus espinas de una manera muy particular. Resulta que son columnas minúsculas. Sostienen nidos de pájaros, evitan que las piedras aplasten a los insectos más pequeños. O sea, protegen la vida, no la alejan. Eso es. Y cuando Nasruddin, intrigado, le pregunta cómo es posible amar o conectar con el mundo si estás lleno de límites puntiagudos, el erizo plantea la regla fundamental. Es la frase que da un giro completo a cómo entendemos la vulnerabilidad. El erizo dice literalmente, sin estructura, el amor se derrumba como un pastel bajo la lluvia. Es una analogía brillante. Si bajamos esta idea a tierra, a nuestras relaciones diarias, tiene todo el sentido del mundo. Solemos ver los límites personales como barreras que nos alejan, pero este bloque rojo nos está diciendo que los límites son el contenedor. Sin la firmeza de la tierra bajo los pies, cualquier intento de entrega emocional se desparrama. Se vuelve dependencia o una dilución total del yo. Totalmente. El matiz clave aquí es la diferencia entre defensa y soporte. Si la psicología nos ha enseñado algo, es que las personas con los límites mejor definidos son, paradójicamente, las más capaces de sentir compasión pura. Porque no tienen miedo a desaparecer, ¿no? Exactamente, porque no temen perderse a sí mismas en el proceso.
Ese primer cubo rojo aporta la solidez de la supervivencia. Es el andamiaje de la catedral. Pero claro, un andamiaje, por muy sólido que sea, sigue siendo un esqueleto frío. O sea, para que haya vida real, el texto nos introduce al segundo elemento. La ranita Yamsay. Eso, la ranita del cubo naranja. Entonces, si el erizo nos da el hueso, la rana nos da la sangre. Porque la descripción de Yamsay es bellísima. Es muy poética, sí. Es minúscula, cabe en una bellota, pero al croar, tiñe en amanecer de colores. Aporta el elemento del agua y el deseo. ¿Cómo encaja esto en la arquitectura de la compasión? Pues a ver, piensa en la física elemental de la luz. Para que nosotros podamos ver un arco iris, la luz pura, que es invisible a nuestros ojos, necesita chocar contra algo. ¿Contra las gotas de lluvia? Exacto. Choca contra las gotas de agua suspendidas en la atmósfera. El agua refracta la luz y la convierte en color. Y la ranita Yamsay explica precisamente esto a Nasruddin. ¡Qué bonito! Representa el segundo nivel emocional, la vitalidad, el deseo, la creación. Sin el agua, de la emoción fluida, la estructura rígida del erizo estaría completamente vacía. Y la luz espiritual no tendría forma de manifestarse, claro. Eso es, no se vería en el mundo físico. Me parece una analogía brutal. La estructura construye el lienzo y la humedad de la vida prepara las acuarelas. Pero fíjate que tener la capacidad de pintar no significa que siempre lo hagamos. Ya, ahí está la trampa humana. De hecho, la propia historia da un giro un poco oscuro aquí. Nasruddin avanza hasta un desierto beige, un entorno súper hostil donde parece que no hay vida posible. Y allí vuelve a encontrar a la ranita. Sí, pero esta vez está completamente muda. Y este silencio introduce el tercer cubo, el amarillo. El del fuego o el chakra del plexo solar, ¿sí? El silencio de Yamsay en el desierto encapsula uno de los bloqueos humanos más universales. ¿El miedo a no dar la talla? El miedo a la insuficiencia, exacto. Ella no canta porque cree que su voz no será suficiente para transformar tanta aridez. Madre mía, qué identificable es eso. Es el equivalente emocional a enfrentarse a un entorno cínico o difícil y decidir apagar nuestra propia luz por miedo a hacer el ridículo, o al fracaso. Es la paralización de la voluntad. Y es justo ahí donde interviene Nasruddin con una idea que parece desafiar la lógica cuantitativa, ¿eh? No le dice que cante más fuerte. Para nada. Le dice que una sola palabra verdadera es suficiente. Que la palabra auténtica es agua de vida. Y que basta una nota cierta para que el desierto beba y florezca en 3 días. A nivel simbólico suena muy épico. Suena épico, sí, pero... A ver, si bajamos esto al mundo real, ¿qué nos está diciendo el modelo? Que basta con ser auténticos para arreglar un entorno roto. Bueno, va mucho más allá del típico mensaje de taza de «sé tú mismo». En las tradiciones de sabiduría, el tercer nivel, el amarillo del plexo solar, rige el fuego interno. La fuerza de voluntad, ¿no? Sí, el poder de la voluntad transformadora. Lo que Nasruddin señala es que la autenticidad tiene un peso específico distinto a la simple palabrería. Una acción emprendida desde la verdad profunda de un individuo corta a través del cinismo. A través de cualquier desierto social, claro. Exacto. No requiere volumen, requiere densidad. La verdad altera la realidad a su alrededor, porque no gasta energía en sostener una fachada. Construyendo sobre esa base, ya tenemos una trinidad súper potente. El andamio firme, el agua que da color y el fuego de la verdad. Las 3 primeras piezas. Y con estas 3 piezas encajadas, llegamos a la joya de la corona del lado izquierdo del Nepohualcinsin, el cuarto cubo, de color verde. El corazón. Y entra en escena un personaje que parece encarnar un ideal casi inalcanzable. Abuelita Yemita. Yemita es maravillosa. Es la representación del amor incondicional. Pero ojo, el texto no la presenta amando solo lo estético o lo heroico. No, que va. Ama a los caracoles, a los hongos amargos. Incluso a las piedras, argumentando que están vivas, solo que a una velocidad diferente. Es una visión del mundo que no exige requisitos previos para otorgar afecto. A ver, admito que al llegar a esta parte del análisis me surgió un poco de escepticismo práctico. Es normal, nos pasa a todos. Y curiosamente, el propio Nasruddin hace de abogado del diablo en la historia. Le plantea a Yemita una de las dudas más contemporáneas que existen. ¿La del desgaste energético? Esa misma. Si uno va por la vida amando a los que no se lo merecen, a los hongos feos y a las piedras mudas, ¿no se queda uno vacío? Claro,
porque vivimos en una cultura que entiende la energía emocional como la batería de un móvil. Exacto. O sea, si la gasto en aplicaciones que consumen mucho y no aportan, me quedo a cero. Y esa visión transaccional del afecto es precisamente lo que Yemita desmantela. La respuesta que ofrece redefine por completo cómo operan las emociones superiores. ¿Qué le contesta exactamente? Ella explica que el amor no es una jarra de la que se vierte agua hasta que se vacía, es un manantial. Y por las propias leyes de la dinámica de fluidos de un manantial, cuanta más agua brota, más profundo y ancho se hace el cauce. O sea, el flujo constante es lo que limpia y fortalece la fuente. Exacto. Entonces, el desgaste que solemos sentir, ese agotamiento emocional en nuestras relaciones de nuestro día a día, no vendría de amar demasiado. Para nada. Vendría de esperar un retorno, de la transacción frustrada. ¡Qué barbaridad! Esa es una distinción fundamental. El agotamiento surge cuando el afecto proviene de la necesidad, no de la plenitud. Y fíjate que, al llegar a Yemita, el modelo nos muestra que el lado izquierdo del Nepo-Walsinzin está completo. Ya tenemos los 4 primeros cubos. Tenemos la estructura que previene la dependencia, la vitalidad, la fuerza de voluntad verdadera y la fuente inagotable del afecto. Esta mitad es puramente interna. Es la sala de calderas de la catedral a pleno rendimiento. Literalmente. Y una vez estabilizado este mundo interior, el relato nos obliga a mirar hacia afuera. Claro, pasamos a interactuar con el resto del universo, cruzando al lado derecho del modelo. Entramos en la tríada final de la verdad, la belleza y la bondad. Y el primer encuentro en este terreno exterior nos lo trae la tortuga K. El quinto cubo, el azul de la expresión y la garganta. Un animal que lleva un mapa del mundo en su caparazón y se dedica a cargar con animales heridos. Así es. Y claro, Nasruddin le pregunta si no se cansa de llevar el peso ajeno. Y de nuevo, aquí sentí que el relato se asomaba al precipicio de idealizar el sufrimiento. Ya, el típico complejo de Salvador. Exacto, porque en el mundo real, cargar con los problemas de todo el entorno suele terminar en el síndrome del cuidador quemado, en un burnout de manual. Esa sospecha es súper lógica y muy necesaria para entender la verdadera profundidad del bloque azul. A ver, si la tortuga cargara con los demás desde la obligación o la culpa, efectivamente su caparazón se quebraría. Se rompería en 2 días. Pero la lección de la tortuga introduce un paradigma radicalmente opuesto. Ella afirma que el cuerpo físico se fatiga, naturalmente, pero que el corazón no se cansa de ser bueno porque cuanto más bondad das, más espacio se hace adentro para respirar. Es como abrir las ventanas de la catedral para ventilar. La bondad no es echar más peso en la mochila. Porque en esta etapa de desarrollo psicológico, la bondad ya no es un esfuerzo. En los primeros niveles, hacer el bien requiere disciplina moral. Obligarte un poco a hacer lo correcto. Eso es. Pero aquí, en el lado derecho, tras haber consolidado el amor incondicional del manantial verde, el servicio a los demás se convierte en la forma más natural de expansión de la propia identidad. O sea, ayudar a otro no es un sacrificio, es participar en la red de la vida. La bondad alivia la presión del ego, totalmente. Desde esa capacidad de servir sin consumirse, la percepción del mundo tiene que cambiar obligatoriamente. Y eso nos lleva al sexto cubo, el índigo. El equivalente al tercer ojo, enfocado en la contemplación de la verdadera belleza. Y aquí conocemos a la mariposa S. El texto dice algo precioso. Dice que sus alas son del color que ven los ojos cuando el corazón está muy quieto. Es de mis partes favoritas. Y ella no se posa sobre flores perfectas, busca la belleza en las ramas partidas por la tormenta y en el barro. Y aquí llega uno de los momentos más reveladores. Nasruddin se quita su sombrero. ¿Qué es un desastre de sombrero? Sí, un sombrero viejo, deformado, y le pregunta con sorna si eso también le parece hermoso a la mariposa. Y la respuesta que le da destila toda la madurez del modelo. Le contesta que su sombrero torcido es bellísimo porque cuenta la verdad. Refleja un viajero incansable, ¿no? Exacto. Alguien que ha cruzado vientos y desiertos, alguien que prioriza el camino por encima de las apariencias. Lo que la mariposa nos enseña es que, en este nivel de conciencia, la estética pura y dura deja de importar. Claro, no se trata de romantizar el defecto o el dolor, sino de honrar la historia que hay detrás. La verdadera belleza reside en la autenticidad de la experiencia. Es dejar de mirar a alguien como un catálogo de fallos y empezar a leer sus cicatrices como un mapa de por dónde ha caminado. Esa es la esencia pura del te miro, te veo, te respeto. Exactamente.
No respeto una versión idealizada de ti. Respeto tu desgaste porque demuestra que has vivido. Y fíjate cómo cada paso requiere el anterior. No puedes ver la belleza en el desgaste ajeno sin antes haber entendido la compasión incondicional y la bondad expansiva. Todo está conectado. Y con la lección de la mariposa aprendida, la arquitectura horizontal de la Catedral de los 7 Cubos parece terminada. Pero falta la última pieza. Nasruddin solo tiene que ir a buscar el séptimo bloque, el violeta de la corona, para sellar el conjunto. Verás, con la ranita, el búho lleva esto a un nivel casi místico. Habla lo mínimo indispensable. Es un personaje fascinante. Nasruddin, agotado por la escalada, le pide que le revele la gran verdad final. Y el búho no suelta un discurso filosófico interminable. Solamente le dice 3 palabras. Que eres amado. Que eres amado. Y remata diciendo que eso es suficiente para toda una vida. Nasruddin asimila que esta pequeña frase pesa más que el oro y menos que una pluma. En términos psicológicos, el por qué esta afirmación es la cúpula de la catedral tiene una explicación súper profunda. A ver, cuéntame. Gran parte de nuestras defensas, de nuestros comportamientos hostiles, neurosis y bloqueos, es decir, la falta de los 6 cubos anteriores, derivan de un temor primigenio, El miedo a no ser queridos. el terror a no ser merecedores de amor, a ser fundamentalmente indignos. Cuando una persona asimila verdaderamente la revelación del búho, que el amor no es un premio que deba ganar, sino el tejido mismo de su existencia, todo el sistema defensivo se relaja. Ya no hay nada que demostrar. Ya no hay que ganarse el derecho a existir. ¡Qué barbaridad! Hemos acumulado las 7 piezas. Y aquí, en la explanada final, frente al niño Santi, ocurre el gran fenómeno geométrico del texto. El clímax visual, sí. Nasruddin no se limita a poner los 7 bloques en fila en el suelo. El texto indica que de repente, todo este modelo horizontal del Nepohualcin sufre una transformación arquitectónica imponente. Y es un giro precioso. Pero me gustaría entender el mecanismo detrás de esto. O sea, cómo pasamos de la línea recta de experiencias terrenales a la elevación vertical. A ver, no ocurre por arte de magia, sino por pura geometría simbólica. Imaginemos un plano cartesiano. La línea horizontal representa el transcurrir en el tiempo y en el espacio. La acumulación de experiencias, ¿no? Construir límites, abrir el corazón. Todo eso, ejercer la bondad, limpiar la mirada, todo esto es el viaje humano mundano, el día a día. Pero cuando se alcanza el 7º nivel, la comprensión de que uno ya es intrínsecamente amado, el eje gira 90 grados. O sea, se levanta. El conocimiento horizontal se levanta y se alinea con la verticalidad del ser humano. Se convierte en un canal. Y ese giro de 90 grados es donde se fusiona por fin con la tradición de los chakras. Exactamente. Los 4 bloques de construcción interna y los 3 de expresión externa se erijan formando una torre de luz desde la base de la columna hasta la coronilla. Y visualmente en el cuento es abrumador. El vitral con el erizo rojo, la rana naranja, el corazón verde, hasta llegar al búho violeta. Y no se forma en una iglesia de piedra física. Se ilumina radiante directamente en el interior del pecho de Santi. Lo cual revela la tesis más sofisticada del autor. Viene a decir, ya lo tenías, solo necesitabas que te lo recordaran. ¡Qué maravilla! Nasruddin le explica al niño que no le está entregando poderes nuevos. Le está mostrando su propia anatomía. La estructura, la vitalidad, la voz auténtica, el manantial de amor. Todo eso ya está integrado en la maquinaria interior del ser humano. Lo único que bloquea ese vitral espectacular es el miedo. Como dice la línea final de la historia, solo hay que dejar pasar la luz. ¡Qué síntesis tan magistral! Si nos detenemos a observar la inmensidad de lo que propone este mapa, resulta de verdad conmovedor. Totalmente. Se establece un puente entre tradiciones milenarias y la psicología moderna para explicarnos algo que en el fondo se siente súper intuitivo. Que la separación entre nosotros es una quimera si logramos reconocer que todos estamos diseñados con estos mismos bloques luminosos. Demuestra casi empíricamente que el respeto incondicional no es un mandamiento moral que se nos impone por la fuerza, ¿verdad? No, para nada. El te veo y te respeto surge como un corolario matemático. Si se entiende que la propia complejidad interna es idéntica a la maquinaria que reside en el otro, el odio pierde toda su base lógica.
La empatía profunda es simplemente reconocer nuestra propia arquitectura en la persona que tenemos enfrente. Es un cambio de paradigma total respecto a cómo navegamos nuestras interacciones diarias. Nos cambia la mirada. Nos quedamos con esa idea de que la verdadera conexión exige tener nuestro propio andamio fuerte, exige no temer al desgaste de amar y nos invita a mirar los sombreros rotos de los demás como testimonios de verdad y belleza. Sin duda. Bueno, para cerrar esta inmersión, valdría la pena dejar una reflexión resonando para quien nos escucha. A ver, cuéntame. Si se acepta esta propuesta intelectual y visual, si asumimos que toda la humanidad camina albergando en secreto una catedral interior idéntica, la próxima vez que el azar nos cruce en la calle con un perfecto desconocido, Alguien que igual ni nos cae bien de primeras. eso es, alguien antipático o cuya mera presencia cause rechazo o incomodidad, habría que detenerse un microsegundo. ¿Cómo cambiaría la dinámica de ese encuentro si se pudiera imaginar, aunque solo fuera por un instante, que detrás del muro defensivo de esa persona también intenta filtrarse la luz pura de un vitral de 7 colores? Tiene tela darle una vuelta a eso. Queda ahí esa imagen para seguir explorando. Hasta el próximo análisis profundo.